buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar a este webinar para prestadores de servicios turísticos. En primer lugar, quiero dejarles los saludos del presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, que por razones de agenda no va a poder participar hoy. Agradecer a las universidades también por su colaboración, en este caso a la Universidad Siglo XXI. Agradecer también a la Cámara de Turismo de la provincia de Córdoba por toda la colaboración y el trabajo en conjunto que estamos realizando para llevar a cabo estas capacitaciones y este programa de capacitación más turismo. También destacar el trabajo que hicimos con las universidades y el equipo ampliado para la elaboración y todos los aportes para la elaboración justamente de estos protocolos. Y bueno, bienvenidos. Le voy a ceder la palabra a José González, que en nombre de la Cámara de Turismo y de su presidente, dará una palabra de bienvenida también. José, te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Marcelo y todo el equipo. Una grata sorpresa y ver que ya estamos en la tercera jornada ya de esta capacitación más turismo, y como dijiste vos bien, es un trabajo conjunto, mancomunado entre la Cámara de Turismo y todas las asociaciones que dependen de nosotros. Y bueno, esto hace que tengamos más esperanzas permanentes de una pronta apertura y que estemos realmente preparados para ello. Un saludo muy especial a todo el sector académico que tanto hace y aporta para este tipo de eventos de capacitación. Bueno, solo resta decir que aprovechemos esta capacitación sobre los prestadores turísticos y que podamos seguir acumulando experiencias y, como dije recién, esperando que en el cortísimo plazo podamos ya comenzar a trabajar en todos los destinos, aunque sea paulatinamente. Les dejo un abrazo a todos. Muchísimas gracias, José, por tus palabras. Y antes de ceder la palabra a los disertantes, les quiero comunicar que en la semana que viene vamos a dar 3 webinars sobre turismo rural, el protocolo de turismo rural, el protocolo de turismo de reuniones y el protocolo de turismo aventura. Al finalizar la charla del protocolo de hoy, vamos a poner la placa y con todos los horarios y las fechas de las capacitaciones venideras. Bueno, les voy a dar la bienvenida y le voy a hacer la palabra a Francisco César y a Víctor Re, que hoy nos van a dar la charla del protocolo de prestadores de servicios turísticos. Francisco, Víctor, muchas gracias. Gracias, Marcelo, gracias a la agencia, gracias a José González por la invitación y por el honor de poder estar en esta parte técnica en relación a los protocolos frente a COVID para prestadores turísticos. Nosotros con Víctor somos de Universidad Siglo XXI, pero estamos en representación de un equipo técnico que estuvimos trabajando desde que inició todo esto en marzo con otras universidades como la Universidad Blas Pascal, la Universidad Provincial y la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, esperemos que ya vemos que hay muchas preguntas, agradecemos la presencia de todos ustedes. Y bueno, en el transcurso de esta horita que tenemos por delante, poder ir despejando la mayor cantidad de dudas. Son muchos temas a tratar y hay muchas cuestiones que todavía no tienen definiciones porque no dependen de sectores técnicos como el nuestro, ni de la propia provincia, sino que dependen más de decisiones estratégicas a más alto nivel. Víctor, te cedo la palabra para la bienvenida. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por darnos esta oportunidad de participar de la Agencia Córdoba Turismo. Aquí estamos, como decía Francisco, para tratar de llevar adelante
estos lineamientos que están basados en este protocolo que fue confeccionado a nivel nacional. Obviamente vale la aclaración que esto es un protocolo macro, en donde existen una serie de lineamientos y que cada uno de los prestadores sin duda tendrá que adaptarlo a la medida de cada instalación, de cada establecimiento, de cada prestación. Entonces, esto es macro y también vale la pena resaltar, obviamente, yo tengo entendido que ya se lo han compartido a la mayoría, esto es un protocolo que tiene nada más que 32 páginas. Sin embargo, en cada uno de los textos en donde surge algún punto importante, se hace referencia y ahí está disparado el link al cual pueden ustedes acceder para tener más información sobre cada uno de los puntos en los cuales nosotros vamos a ir tratando. Así que, bueno, muchísimas gracias y vamos a tratar de ser lo más claro posible y atender todas las consultas que ustedes tengan. Gracias, Víctor. Bueno, un poco adelantando lo que decía Víctor, este es el protocolo para prestadores turísticos que veremos hoy. El día miércoles estuvimos trabajando el protocolo para alojamiento. Hay muchas cosas que tienen puntos en común, otras no tanto. Y aclarar qué es un protocolo, ¿no? Porque esta palabra que anda dando vueltas tanto, es decir, cuál es la obligación de ustedes como empresas o como sectores asociados al turismo, qué es lo que tienen que preparar para estar como en correctas condiciones de ofrecer su servicio. Bueno, acá Víctor les puede contar un poco más, pero un protocolo es un documento escrito, no demasiado largo, no hay que asustarse en ese sentido, pero sí donde se incluyen diferentes procedimientos y donde queda muy en claro qué es lo que van a hacer ustedes para prevenir el contagio y prevalecer la salud de esos trabajadores. Víctor, no sé si quieres agregar algo más en este aspecto. Bueno, gracias Francisco. Sí, como lo decías bien, este protocolo y todos los protocolos que se han establecido para las diferentes actividades, para el regreso de cada una de ellas, están establecidos, son una serie de normas y procedimientos a llevar adelante, pero un poco como lo había dicho al principio, es un protocolo macro y cada uno tendrá que adaptarlo en función de cada una de las actividades que se desarrollan, ¿bien? Y además, inclusive ya aprovechando y respondiendo preguntas que van saliendo ahí, obviamente yo les decía, sobre cada punto en particular hay un link en el cual le dispara mayor información. ¿Por qué? Porque se imaginan ustedes que esto si no sería un protocolo que tendría aproximadamente 300 páginas. Obviamente este es un protocolo de lectura más rápida, pero para entrar en más detalles, obviamente hay que ir a cada uno de esos links. Y esos links lo que hacen es bajar toda la información que se ha ido recogiendo a nivel de Organización Mundial de la Salud, a nivel de Ministerio de Salud y todas las experiencias que se han ido desarrollando en el desarrollo de esta pandemia que nos ha tocado a nosotros en el país. Aprovechando todas esas experiencias, incluso en este protocolo ustedes podrán ver que también han trabajado las diferentes cámaras, que han trabajado también las diferentes agencias y Ministerio de Turismo de las distintas provincias. Todo esto con la finalidad, obviamente, de llegar a este protocolo que sea simple, sencillo y aplicable, obviamente, a cada una de sus especialidades. Perfecto. Bien, entonces la charla de hoy está dividida en dos partes. La primera es bastante corta, que son las medidas generales de prevención. Y la segunda es donde nos meteremos en algunas cuestiones más específicas de lo que son los prestadores turísticos. A nivel general, a ver cómo la expreso, es decir, les van a aparecer algunas cuestiones que vamos a decir con Víctor, algunas cuestiones que son como obvias. La invitación que tenemos con Víctor es que traten de ir pensando ustedes cómo lo implementarían en su local o en su emprendimiento, en su proyecto, porque ahí es donde comienza a haber dudas, comienza a haber vericuetos. Es decir, como decía Víctor, al ser un protocolo general, quedan un montón de dudas en relación a
cómo eso se implementa en mi proyecto. Entonces, la idea de esta capacitación no es repetir lo que está en el PDF, sino es justamente ayudarlos a ustedes a establecer cuál es el criterio que debe primar en aquellas condiciones en donde el protocolo no especifica exactamente qué es lo que debo hacer. Entonces, en primera medida, la cartelería. En ese sentido, la cartelería ya está hecha, no tienen que ustedes salir a diseñar, sino que en la página web de Turismo de Nación, ahí tienen una sección específica donde están cuáles son los carteles e incluso pueden elegir y los pueden mandar a imprimir para no tener que estar ustedes diseñando y viendo en ese sentido. A nivel general también facilitar y generar las condiciones para que se cumpla el distanciamiento social, el uso del tapabocas y garantizar que siempre haya ventilación. Y en este sentido, ustedes deberán identificar en qué sectores no hay una ventilación natural y lamentablemente esos sectores tendrán que quedar o anulados o ver la forma en cómo garantizar de que esos sectores se ventilen. Ustedes recuerden también que el uso de aire acondicionado no está recomendado, salvo que tengan los filtros especiales para el COVID, que son filtros bastante costosos. Entonces, en este juego de empezar a pensar sus proyectos, ir viendo esta cuestión de diseño y de infraestructura. Víctor, estás muteado, Víctor. Perdón, en el afán, digamos, de que no se crucen los sonidos. En ese sentido, un poco apoyando lo que decía Francisco, cabe destacar acá la importancia que tienen ustedes como prestadores en el sentido de darle, en primera instancia, la mejor prestación a sus pasajeros cuando estos vengan en algún momento, obviamente, ojalá que sea pronto, y obviamente llevar adelante todo esto en la medida de prevenir la ocurrencia de algún contagio en cada uno de sus establecimientos. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos nosotros, tenemos que cuidar a ellos, pero también tenemos que cuidar a nuestros colaboradores, que son los trabajadores que desarrollan cada una de las actividades que ustedes le indican, que ustedes le señalan, bien, en función de cada una de las prestaciones. Entonces, acá hay una doble vía, digamos, que es cuidar a los pasajeros y cuidar a nuestros trabajadores. Por eso, como decía Francisco, esa cartelería sí o sí la tengo que tener. El mantenimiento y el sostenimiento del distanciamiento social, el uso del tapabocas, y ventilación y además agregarle también todo lo que tiene que ver en sanitización. O sea, con 3 simples medidas, que es distanciamiento, utilización de tapabocas y sanitización permanente, con eso, de esta manera, estaríamos generando la prevención y la protección, tanto de nuestros pasajeros como de nuestros colaboradores en el ámbito en donde nos toque manejarnos. Ahora estás muteado vos, Francisco. Muy claro, gracias. Y otra de las cuestiones a aclarar antes de entrar en la otra diapositiva es que hay cuestiones que son de implementación obligatoria y hay otras cuestiones que son de implementación como sugerencia, como una recomendación. Entonces ustedes lo primero que deben hacer es acudir a las fuentes de información oficiales, porque hay mucha información dando vuelta que es o fake news o que intenta generar miedo, o intenta generar perturbación. Entonces, lo primero es acudir a estos protocolos oficiales y leerlos. Ustedes, si no lo han leído, léanlos, son bastante claros y bastante específicos en algunas cuestiones. Y ahí se van a poder despejar muchas dudas. Y como decía Víctor, teniendo en cuenta las medidas de la diapositiva anterior, ya con eso nos garantizamos de que estamos cumpliendo con la autoridad de aplicación, que es el COE acá en provincia de Córdoba. Y lo que resta por ver son algunas cuestiones puntuales que sí vamos a tratar de ver cuáles son los criterios.
en relación al otro punto de medidas generales, es tener en cuenta qué hacer, cómo hacer para no tener justamente que ingresen casos positivos, ya sea del personal o del huésped o el turista o la turista. Entonces, una de las cuestiones clave que siempre se pregunta es qué pasa con la medición de la temperatura y la famosa declaración jurada. Bueno, como ustedes ven, ahí yo les pegué parte del protocolo. En el inciso A dice desarrollar actividades de identificación de potenciales casos mediante la medición de la temperatura. Y nosotros lo que recomendamos técnicamente es que se haga la medición de la temperatura. Aunque en el punto B dice, si se instaura la medición de temperatura, es decir, como que lo deja a disposición del proyecto, del emprendimiento, diciendo que puede haber otras medidas de identificación. Nosotros la que recomendamos, la que es más fácil de visualizar, donde la gente se siente más segura, es la medición de la temperatura con estos termómetros de contacto que ustedes han visto. Y además el tema de la declaración jurada para tener una trazabilidad, para tener los datos de las personas y para cumplir y registrar todo lo que está ahí tenido en cuenta para identificar casos, ya sea del personal o de los turistas. Garantizar también quiénes son contacto estrecho, en esto capacitar, entender cuál es el concepto de contacto estrecho y qué se debe hacer. Y por último, garantizar los elementos de protección de personal, que acá Víctor les puede contar un poco más en detalle por qué son tan importantes. Bueno, ahí continuando con lo que decía Francisco, obviamente la particularidad de la toma de temperatura, el porqué de esta necesidad de hacerlo, porque fundamentalmente la temperatura o la fiebre, perdón, que es la que nos lleva a tener temperaturas, es uno de los primeros síntomas que uno puede tener a la hora de saber, digamos, si puede estar contagiado. Por supuesto que en el protocolo está establecido, incluso también a medida que ha ido pasando el tiempo, obviamente el Ministerio de Salud ha ido teniendo en cuenta y aumentando inclusive los criterios de aquellos que podrían ser casos sospechosos de contagio de COVID. Por eso es importante también tener presente lo siguiente. Acá a nivel de provincia de Córdoba, ustedes saben que el COE, que es el Comité de Emergencias, va permanentemente dando la idea de cómo debe ser el abordaje para cada uno de los casos que llámense contacto estrecho o aquellos contagiados o contacto de contacto estrecho. ¿Por qué esto? Porque, bueno, la idea es justamente tratar de que de esa manera estamos previniendo y que no sigamos con la cadena de contacto. Bueno, todo esto tiene que estar establecido en la contratación previa, cuando cada uno de los prestadores, algún pasajero, algún turista que venga a nuestra provincia, quiera contratarlo. Bueno, todo esto tiene que estar formalizado en el contrato previo. Por eso es muy importante que cada uno de ustedes utilice todos los canales habidos y por haber, fundamentalmente los medios electrónicos, para informarle a cada uno de los turistas, pasajeros que quieran venir a la provincia, diciéndole cómo sería obviamente esa contratación, teniendo en cuenta todas estas medidas de prevención, fundamentalmente porque queremos cuidarlos. Y también no queremos que venga nadie, digamos, que nos venga a contagiar, que eso es lo ideal. Bien, y de esa manera no se genere esa cadena de contagios. Puede seguir, Francisco. Gracias, Víctor. Hay dos comentarios interesantes. Uno en relación a que una persona tuvo COVID y no tuvo fiebre. Bueno, eso es una realidad. O sea, la toma de temperatura es una de las medidas, y acá me permito incorporar el tema del concepto de riesgo, ¿no? Lo que uno hace con esto no es liberar de COVID al establecimiento, sino es tomar medidas para disminuir el riesgo. Siempre va a haber algún riesgo, y como decía otro de los comentarios, que también ahí tejo, es el tema de que si la persona vino con fiebre ya estuvo contagiando. Pero bueno, lo que yo intento con eso es pararlo puertas afuera
y que no, sobre todo no me contagie a los empleados, porque imagínense que yo abro las puertas con toda la expectativa, tengo 2 o 3 empleados, da positivo, los tengo que mandar a su casa a hacer cuarentena y encima me quedo sin gente. Entonces, ustedes tienen que analizar el tema del riesgo, es decir, disminuir lo máximo posible el riesgo. Igual con la limpieza, igual con el distanciamiento, es decir, con el distanciamiento y el tapabocas se disminuye en gran porcentaje la probabilidad de contagio, pero queda siempre un porcentaje con posibilidad de contagio. Entonces, lo que nosotros nos garantizamos es disminuir lo máximo posible ese riesgo que está dando vuelta. Bien, entremos con algunas especificidades, ¿sí? Nosotros hemos seguido exactamente los puntos del protocolo general para que a ustedes les sea más fácil poder ir siguiéndolo y si tienen el PDF ahí a mano pueden ir anotando algunas cuestiones, ¿sí? Entonces, lo primero, como ya se dijo, también a nivel general, pero a nivel específico, garantizar el distanciamiento social. Entonces, yo tengo que ponerme con unos lentes de ojo crítico a ver mi establecimiento, mi lugar, mis actividades, si son al aire libre, y empezar a analizar cuáles son las situaciones donde se maneja el turista, donde puede haber un aglomeramiento de personas. Y en ese sentido, ver cómo puedo hacer para que esas personas se distancien. En el caso, y acá vamos con un criterio, que haya una situación en donde no puedo garantizar el distanciamiento social, ahí es donde empieza el tema de las separaciones físicas, ¿no? Como por ejemplo en el check-in que veíamos el miércoles, donde a veces se dificulta el tema del distanciamiento social porque la persona recién llega, no está capacitada, entonces ahí se usa el tema de la mampara. La otra cuestión es la capacitación de los empleados. Eso es muy importante y nosotros recomendamos que ya lo vayan haciendo, ya que es el momento donde tienen tiempo para hacerlo y para que se pueda aprovechar ese sentido, la capacitación sobre la enfermedad y sobre el protocolo. Víctor, no sé si querés comentar algo de estos 2 primeros puntos. Sí, está muy bueno, Francisco. Ahí vale la pena también hacer una aclaración, porque veía en uno de los comentarios del chat el hecho, digamos, de que hay 17 cepas dando vuelta. Y por supuesto, a ver, ahí vale la pena hacer una aclaración. SARS-CoV-2 es el virus, COVID-19 es la enfermedad derivada del contagio con SARS-CoV-2. Esta enfermedad se llama COVID-19 porque fue descubierta en el año 2019, por eso lleva ese número 19. Y como decía Francisco, lo ideal es la disminución del riesgo. ¿Por qué? El peligro es el contagio con el SARS-CoV-2. Ahora bien, nosotros vamos a disminuir o tratar de minimizar, difícilmente lo podamos eliminar del todo, porque lamentablemente por ahí se nos escapa, pero hemos disminuido o minimizado el riesgo teniendo en cuenta todas las medidas de prevención que tenemos que implementar. Y esas medidas de prevención obviamente son las que están establecidas bajando la línea desde la Organización Mundial de la Salud, bajando de la línea de todos los establecimientos e instituciones que a nivel mundial lo han estudiado y lo están llevando adelante, y obviamente que han sido tomados por el Ministerio de Salud a nivel nacional y por cada uno de los COEs provinciales y regionales. Esa es la idea, trabajar en minimizar el riesgo, porque el peligro que es el SARS-CoV-2 no lo puedo eliminar del todo todavía. Veremos qué ocurre, obviamente, más adelante. Tampoco lo voy a poder eliminar porque va a seguir dando vuelta, pero lo voy a poder minimizar aún más cuando en algún momento tengamos la vacuna y de esa manera estemos protegidos para no tener el contagio. Y bueno, y es por eso que la importancia de este distanciamiento social, como decía Francisco, de ese sostenimiento de al menos 1,5 metros, o si se puede garantizar el adecuado, que serían 2 metros. Y también ahí hay que tener en cuenta, en el protocolo habla de un círculo o un cuadrado de 2,25. Bueno, eso sale de factorear 1,5 por 1,5, que es la medida mínima de distanciamiento, ¿bien? ¿Y el porqué de la capacitación? Porque de esta manera estamos concientizando a nuestro personal.
que así como estamos haciendo todo en el establecimiento, en el lugar del trabajo, en la organización que tenemos, también tienen que ser hiperconscientes para desarrollar una vida en su ámbito familiar, para que de esa manera pueda tener ahí un contagio y obviamente no nos contagie dentro del ámbito laboral. Y ahí es como estamos hablando y seguimos adelante, Francisco, con los próximos puntos. Muy claro, Víctor, exactamente. Tener en cuenta bueno, que el empleado también tiene su vida privada, entonces hacerle tomar conciencia de que su vida privada se vuelve pública ahora, porque puede traer el virus o la enfermedad puertas adentro. Entonces, para ir retomando, ¿en qué cosas pueden ustedes ir ya trabajando, ¿sí? Para que esto no quede solo en la charla, sino cosas concretas. Uno, ya pueden bajar la cartelería, ¿sí? Y pueden ir viendo dónde la van a pegar, dónde la van a poner. Dos, cómo analizar el tema de la distancia social entre los empleados y con los turistas. Eso es muy importante, ¿sí? Porque a veces se piensa mucho en los turistas y no en los empleados, o en los empleados y no en los turistas. En ambos grupos, pensar el distanciamiento social. Tres, garantizar el tema de la ventilación natural. Es decir, si yo tengo que hacer ahí alguna infraestructura o disponer de otra forma el mobiliario, ir viéndolo para hacerlo. 4, ir escribiendo y redactando el protocolo. Eso ya lo pueden ir trabajando con su personal de higiene y seguridad, o si no tienen profesional de higiene y seguridad, pueden contratar uno exclusivamente para el protocolo, y si no quieren contratar uno, se ponen a redactarlo ustedes y después ir analizándolo. Pero eso ya lo pueden hacer. 5, ya pueden comenzar a capacitar. Hay muchos videos ya en internet, ya lo pueden hacer ustedes mismos, formarse, contratar a alguien, pasarles videos de este tipo de charlas, que hay muchas en internet dando vueltas, para capacitar al personal en ese sentido. Así que bueno, vamos a ir retomando esas cosas concretas para que ustedes ya vayan, que les vayan quedando cosas concretas en qué trabajan. Veamos los siguientes puntos. El desplazamiento al lugar del trabajo. ¿Cómo va el empleado a trabajar? Bueno, acá hay una recomendación que es intentar de que vaya por medios propios e individuales. Bicicleta, moto, vehículo. En caso de que no pueda y tenga que usar un transporte público, bueno, hacer mucho hincapié en ese sentido en la capacitación para que tome ese empleado o esa empleada todas las medidas que le garanticen que no se va a contagiar. Otra cosa que ustedes ya pueden trabajar es identificar dentro de su plantel de empleados y empleadas quiénes son las personas de riesgo. Eso ya lo pueden hacer, es decir, ustedes tienen que tener ya mapeado quiénes son las personas de riesgo. Y en este sentido, acuérdense que esto se va actualizando mes a mes, ¿sí? Ahora entró la obesidad como personal de riesgo también. Entonces, en ese sentido, ir viendo, entonces, cómo esas personas, cuando vuelva a la actividad, las voy a involucrar desde el teletrabajo. Y armar el comité de crisis, que ahora Víctor les puede contar un poco más sobre estos puntos y sobre el comité. Bueno, ahí inclusive son muy bienvenidas algunas de las preguntas que van surgiendo en el chat. Obviamente no podemos responderlas a todas, pero que queden claro que ya seguramente están recibiendo la información en donde pueden cargar sus preguntas para después, posterior a la capacitación que estamos dando hoy, se las podemos responder a la brevedad, obviamente, para que queden las preguntas como que se han respondido. Pero básicamente hay un par de consultas que siempre son interesantes tratarlas y que quede claro también para todos los que están en el panel. La identificación del personal de riesgo es algo que no es una ocurrencia de ninguna de las provincias, de ninguno de los COE regionales. Esto es algo que surgió desde el primer día, cuando se crea el primer DNU. Ahí directamente se establecen bajo lo que se llama una dispensa, o sea, aquellas personas que están dispensadas de ir a trabajar porque son personal de riesgo. Bien, y como decía Francisco, en función del avance de esto se han ido agregando otras patologías preexistentes,
que han ido acompañando a este personal, digamos, que previamente se había definido. Bueno, todos aquellos que tienen patologías preexistentes como ser alguna patología de cáncer, hipertensión, muy importante también tener en cuenta a las mujeres en estado de embarazo, porque obviamente el riesgo del contagio ahí también vamos a contagiar a la segunda personita que está creciendo, la gente que tiene diabetes, bueno, todo eso no es porque surgió de un día para el otro, sino que está declarado en el decreto de necesidad y urgencia y lo tenemos que cumplir a rajatabla. Y ahí, para responder una de las preguntas que hacían, si hay personas que mediante si prestan su conformidad de ir a trabajar, si podrían ir a trabajar firmando algún documento. Bueno, eso es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que si alguna de esas personas que estaban dispensadas de antemano, mayores de 60 y con alguna de las patologías preexistentes, como yo les había comentado, bueno, si esa persona se contagia o si esa persona tiene algún accidente, hablando de los trabajadores obviamente, en el momento, digamos, en donde debería haber estado en su casa porque está dispensado, bueno, vamos a entrar en riesgo y posiblemente por ahí la aseguradora de riesgo entremos en algún conflicto que no tiene sentido ingresar, ¿bien? Solamente han sido aceptados y que no entran en esa dispensa aquellas personas mayores de 60 años que son trabajadores del ámbito de la salud. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben muy bien que el ámbito de la salud es el que en este momento está recibiendo todas aquellas personas que lamentablemente el virus ha hecho que no sea un simple pasaje de virus, sino que tengan situaciones y sintomatología muy, pero muy seria y muy grave en algunos casos. Bien, por eso es importante que tengan presente esa situación. Y obviamente la organización del trabajo y la creación de ese comité de crisis, bueno, parece una palabra media como grande o muy importante ese comité de crisis, en realidad es armar un comité de trabajo tanto entre la gerencia, los propietarios, la dirección, quien coordine el establecimiento con cada uno de sus colaboradores, trabajadores, porque de esa manera, mancomunadamente, van a lograr llevar adelante esta prevención que les estamos comentando y a su vez proteger tanto a huéspedes como a sus propios colaboradores. Esa es la idea de la generación de este comité de trabajo. ¿Bien? Francisco, te cedo. Gracias, Víctor. Bien, veamos el otro subtema, ¿no? La organización de la actividad en sí misma. Ahí consultaban de cicloturismo específicamente. Bueno, sabemos que hay muchas actividades como muy particulares, pero bueno, el cicloturismo es lo mismo, tiene que tener protocolos, y si hay empleados, tienen que cumplir esto que decía Víctor, armar el comité de crisis, identificar el personal de riesgo. Obviamente que se salva de lo que es la ventilación o se salva del distanciamiento social, pero va a tener que tener más hincapié en lo que es la desinfección de las bicicletas, pero se aplica exactamente igual a cada una de las actividades. Con relación a la organización misma de la actividad, bueno, en relación a la planificación bueno, explayar en el protocolo cómo se va a planificar, si yo voy a tener turnos de trabajo escalonados. Otra cuestión que nosotros recomendamos mucho es que se le informe previamente al turista, sea la actividad cual fuera, todas las medidas que se están tomando para garantizar la prevención. Ese formato, ese informe que ustedes le van a acercar al turista o a su huésped, ya lo pueden ir trabajando, ¿no? Garantizar los recursos materiales, es decir, pongo el ejemplo del cicloturismo que justo apareció, ¿no? Si yo los obligo a usar el tapaboca mientras hacen el paseo en bicicleta, ¿qué pasa si alguien pierde el tapaboca? Bueno, yo como agencia tengo que ir y reponerle su tapaboca para garantizar la prevención en todo ese grupo. Entonces, los recursos materiales tienen que estar planificados en ese sentido. ¿Cómo voy a manejar los proveedores? ¿Con turno, sin turno, un día cada uno? ¿Cómo es el manejo de la mercadería? Todo eso ya pueden ir trabajando a ver cómo lo gestionamos. Ahí en el protocolo general está muy claro, algunas disposiciones, algunas recomendaciones.
Bueno, te dejo, Víctor, y después seguimos con transporte. Bueno, gracias Francisco. Ahí, como comentabas, también hay que tener en cuenta como es tan heterogénea, obviamente, la presencia de organizaciones que hoy tenemos acá en el panel, es importante tener en cuenta también cuando hablamos de proveedores, son aquellos que a su vez también son nuestros proveedores de servicios. Por ejemplo, si tenemos contratado un hotel, si tenemos contratado un restaurante, o tenemos contratado, ejemplo, un parador, bueno, nosotros también tenemos que transmitirles cuáles son nuestras medidas de prevención y a su vez corroborar y verificar si estos proveedores que yo les he estado comentando también están cumpliendo con las pautas. Porque por ahí yo hice todo y de pronto llevo, cuidado, no me malinterpreten con el ejemplo, llevo mi gente a un parador para dar el ejemplo y el parador no ha tomado absolutamente ninguna medida. Obviamente no puedo exponer a mi grupo de pasajeros turistas a que vayan a ese espacio y por ahí en una de esas puedan contagiarse. Por eso, esa interacción que tiene que haber entre cada uno de los prestadores y proveedores tiene que ser fundamental, de tal manera que podamos recibir a la mayor cantidad de pasajeros turistas, recorran nuestra provincia y vuelvan a sus lugares de origen y hayan pasado la mejor vacación posible en este ambiente, en este año, en esta nueva normalidad como estamos mencionando todos. Por eso es muy, muy importante esa interacción que tienen que tener también con cada uno de sus proveedores. Gracias, Víctor. Yo creo que justamente eso es el key de la cuestión en este ámbito, ¿no? De prestadores turísticos, esa articulación entre proveedores, clientes, y cuidado de todo el grupo de personas involucradas. Veamos un poquito de detalle con respecto a transporte. En relación a transporte, ahí comentaban que no había señalética de algunos rubros. Bueno, acá la invitación es que vayan a otros ministerios, quizá en el Ministerio de Transporte haya más señalética en relación a transporte. Pero básicamente una de las prohibiciones en relación a transporte que es tajante es la eliminación total de cualquier colación, de cualquier servicio de catering que haya dentro del transporte. Eso es tajante, lo dice el protocolo, entonces se debe eliminar. Después, cuidar al chofer de la unidad o a los choferes, en ese sentido, que haya una separación, se recomienda dejar los primeros asientos libres para que haya más distancia, y si en caso de que incluso dejando los asientos libres no haya la distancia suficiente, poner alguna especie de separación. Capacitar a los transportistas en cómo deben desinfectar su unidad, y se recomienda fervientemente el tema de las ventanillas abiertas todo el tiempo. Entonces, bueno, acá empezamos a preguntarnos muchas cosas, y bueno, supónganse que agarran una lluvia torrencial, y bueno, obviamente no voy a dejar las ventanillas abiertas. Entonces, bueno, tener un criterio ahí coherente de ver cómo podemos garantizar de que si está lloviendo y estamos todos dentro del transporte, ver cómo hacer en esos casos para que inmediatamente termine de llover, nosotros abrimos todas las ventanillas o detenernos en algún parador provisorio y dejarlos ahí con la ventilación. Es decir, de estas preguntas o de estas situaciones hay muchas. Entonces acá el criterio, volvemos, es disminuir el riesgo lo que más se pueda. Y lo que es equipamiento, y ya le doy la palabra a Víctor, bueno, siempre que la persona que esté entregando o recibiendo el tema del equipamiento, bueno, que esté sumamente capacitado y que tenga esta solución de alcohol al 70% mezclado con agua, preparado en el día. Eso es algo que poco se dice porque dejan la preparación dos semanas y eso pierde el potencial, el alcohol se va evaporando, se va diluyendo. Entonces, la preparación tiene que ser en el día y tener siempre ahí esta solución para poder desinfectar todo el equipamiento. Bueno, para comentarles y aprovechar también porque, como decía, surgen esas preguntas y vinculado con el tema de transporte. Tengan en cuenta
que esto es muy dinámico y obviamente a través de lo largo de todos estos 6 meses que ya llevamos de pandemia, se han ido cambiando y adaptando a la medida de cómo el virus nos fue llevando muchísimas resoluciones de los distintos ministerios, inclusive de cada una de las provincias y de cada una de las municipalidades, porque esto se trata de ir adaptando a la realidad de cada área, de cada sector. Y con relación al tema de transporte, en el día 14, la resolución 222 del 2020 habla de la resolución por el cual el Ministerio de Transporte ya pone, digamos, a disposición todo lo que tiene que ver con aquello relacionado con el transporte, bien larga distancia, intermedias, aviación, etcétera, en donde obviamente cada uno tiene su particularidad. Por eso, por ahí, en base a esas consultas que ustedes venían haciendo, como les decía, es tan dinámico, pero no tan solo, no probablemente quede solamente ahí. Es muy probable que sigamos avanzando y a medida que esto ojalá vaya superándose, es muy probable que, bueno, se vayan fijando cuáles son las pautas para seguir adelante. Bien, entonces, vuelvo a insistir, es muy importante que ustedes estén visualizando todas las informaciones, como decía Francisco, que sean de fuentes reales, oficiales, para que de esa manera también vayan informándose cuáles son las modificaciones y cómo seguimos avanzando en cada una de las actividades. ¿Bien? Bien. Bueno, ahí Julieta de las bicicletas me decía que el tapabocas para hacer ciclismo se complica. Bueno, yo soy deportista federado, Julieta, así que conozco bien el tema. Para hacer deporte de élite, obviamente el tapabocas no se recomienda, o sea, incluso se quita. Pero bueno, acá siempre tener un criterio muy fino, pues si es más bien un paseo en bicicleta, bueno, se recomienda el uso del tapaboca. Ahora si es ya una actividad con una exigencia física fuerte, sí se puede sacar el tapaboca. Pero siempre volviendo a esto, ¿no? Disminuyendo el riesgo, es decir, no hay una respuesta certera y invito a hacer esta reflexión a todos los otros que están escuchando en ese sentido. Bien. Veamos el tema de la higiene y seguridad. Primero, en el local, ¿no? Si ustedes tienen local, los que no tienen, bueno, paciencia en esta parte, ¿qué medidas precautorias hay que tomar? Bueno, un poco es detectar el caso para que no ingrese un caso positivo y también detectar en los empleados cualquier síntoma y una transparencia y una información muy de confianza, porque a veces el empleado o la empleada tiene miedo de avisar a su jefe si estuvo en un contacto estrecho, o si es contacto de contacto estrecho, porque tiene miedo que lo suspendan, que lo echen, en fin. O sea, garantizar una transparencia de la información, porque de esa forma ganan todos y todas, ¿sí? Y durante la prestación del servicio también es de garantizar los elementos de protección de personal si hace falta. El tema del guante, que es un tema ahí que también bastante polémico. El guante no se recomienda salvo que haya contacto con secreciones de algún positivo o como pasa en los hospitales, obviamente, pero si no, no se recomienda en ese sentido. Sí pueden ver que algunos choferes de colectivo usan guantes solo en el momento de agarrar el equipaje y guardarlo, en ese sentido, nada más. Así que, bueno, Víctor, te cedo esta parte a vos. Bueno, perfecto, gracias. Ahí también es importante recalcar, digamos, que existe una ley nacional de protección de las personas y obviamente de protección de la información. No tan solo para el empleado, sino también para el pasajero. En el caso de que nosotros estemos detectando alguna persona con sintomatología relacionada con este tema COVID, obviamente no podemos salir a viva voz a decir nuestro empleado tal está contagiado, tengan cuidado. Bueno, no, obviamente eso, como vuelvo a insistir, está protegido, lo dice el protocolo bien establecido, que ahí tenemos que proteger a todas las personas de pasar información
digamos, o difundir esta información. De esa manera cuidamos también a nuestros trabajadores, colaboradores y a nuestros pasajeros para que vuelvan en la próxima temporada. En ese caso, en el local de atención al visitante, bien, hay todo sí, la información, la señalética, que eso es muy importante también, como yo les decía al principio, utilizar todos los canales habidos y por haber para informar a nuestro visitante cuáles son las reglas que se han adoptado en cada uno de los establecimientos, ¿bien? Y durante la prestación del servicio, seguir sosteniendo. O sea, no se trata de que nosotros nos tengamos que poner en el poder de policía, pero sí, pero lo mismo, pero sí de contralor, porque no podemos permitirnos que 3 personas estén dialogando en nuestro ámbito sin la utilización del tapabocas, porque ahí es donde tenemos la posibilidad del contagio. Bien, muchas personas lo sabemos, lo pueden haber escuchado muchísimas veces por las distintas vías de medios de comunicación. Muchas personas son asintomáticos y por ahí el virus ya les pasó por su cuerpo y ni se enteraron. Bueno, en aquellos casos en donde nosotros estamos observando que no se están cumpliendo con las pautas, ¿qué tenemos que hacer? Lo ideal es invitarlos a que por favor tengan en cuenta las medidas. ¿Por qué? Porque nos estamos protegiendo a ellos y nos estamos protegiendo a nosotros y también a nuestros colaboradores. Eso es fundamental durante todo el momento de la prestación del servicio, ya sea en el local que nos recepcionó, ya sea en el restaurante donde lo llevamos, ya sea en el parador de la playa, de ahí de la sierra que tenemos en el río, bueno, en todos los ámbitos en donde nos estemos desenvolviendo. Gracias, Víctor. Y hay algo que me olvidaba mencionar, es ir viendo la capacidad máxima de cada ambiente. Ustedes supónganse que tienen un local, entonces tienen que identificar con esta ecuación que decía Víctor de 2,25 metros cuadrados por persona, cuántas personas pueden ingresar a cierta oficina o a cierto lugar y señalarlo también. Si ustedes han recorrido algunos locales comerciales, van a ver que está expuesto a mano o a veces impreso cuántas personas pueden ingresar al local o a cierto lugar. Eso es muy prudente tenerlo presente. Bien. Limpieza y desinfección, ¿sí? Acá la observación principal es que si ustedes son una empresa que comparte material, como vuelvo al ejemplo de las bicicletas, perdón, pero justo estaba la pregunta y me viene bien el ejemplo, ¿no? En ese caso hay un objeto particular, que es la bicicleta, que la tiene una persona y más tarde la tiene otra, o el otro día la tiene otra, bueno, garantizar y escribir en el protocolo cómo va a ser la desinfección de ese equipamiento. Y así con todo, como puede ser el casco de la bicicleta u otro material de otra actividad totalmente diferente. Entonces, garantizar cómo va a ser la entrega, cómo va a ser la recepción y cómo va a ser la desinfección, siempre cumpliendo lo que es distanciamiento social y las medidas preventivas. Eso lo pueden ir escribiendo en su procedimiento, bastante sencillo, para garantizar de que eso se cumpla, ¿no? ¿Dónde nosotros ponemos con Víctor el ojo? Bueno, en aquellas situaciones donde la gente quiere irse rápido a otra excursión o quiere irse a almorzar, entonces van y te dejan toda la bicicleta y entonces ese amontonamiento, esa forma de pensar el negocio es lo que justamente nosotros invitamos a que le pongan cabeza y creatividad para tratar de evitar de que no suceda. Entonces, dar los tiempos necesarios, largar un lote de personas en un momento, otro lote de personas, entonces como que garantizamos de que la entrega de equipos o la devolución se haga por lotes y que no haya un amontonamiento de personas, porque todo lo que venimos invirtiendo, todo lo que venimos previniendo, en ese lapsus de tiempo, que puede ser muy corto, se puede echar todo a perder. Y si en ese momento alguien saca una foto y la sube a redes sociales, ni hablar, se pierde también, puede haber una afectación a la marca, a la empresa, un scratch en las redes sociales. Entonces, no solo en higiene y seguridad hay que pensar, no solo en salud, sino también en el marketing y en la estrategia. Víctor. Bueno, ahí también es importante un poco en esta continuidad.
recién hace un rato en otra de las slides, de las diapositivas, le hablábamos de los proveedores, ¿bien? Bueno, y el porqué de esa interacción que debemos tener, por el hecho de que en una de esas somos varios los prestadores de turismos que estamos yendo a una localidad en donde hay, voy a dar un ejemplo, 2 restaurantes. Entonces, ¿cuál es el horario en el cual podemos establecer el horario de almuerzo? Bueno, eso tiene que, vuelvo a insistir, estar totalmente interactuado de tal manera de que no tengamos las 20 o 30 personas ahí esperando en un ambiente, esperando que salga lo otro. O sea, eso hay que coordinarlo bien de tal manera que a su vez el proveedor también cumpla. En ese sentido, por supuesto, al principio, cuando esto arranque, obviamente van a ir mejorando notablemente. Por eso la idea de que estén permanentemente en contacto, entonces sabemos que si a las 12:30 se liberó uno de los contingentes, a las 12:40 o a las 12:45 podemos ingresar, porque a su vez les dimos el tiempo al personal de ese restaurante para que haga sanitización, acomode su estructura y de esa manera podamos ingresar a un lugar seguro. Eso va de la mano, obviamente, de las instalaciones y de la infraestructura que hay que tener muy, pero muy presente. Gracias, Víctor. Bueno, ahí voy recapitulando algunas preguntas. Les invitamos a que aprovechen este espacio para sacarse dudas de cuestiones técnicas. Nosotros no somos quienes con Víctor, ojalá pudiéramos ser los que disponen cuándo abre y con qué capacidad cada cosa, pero no somos esas personas definitivamente, sino más bien aprovechen el espacio para las preguntas técnicas, que seguro hay muchas. Ahí hay una cuestión con el aire acondicionado y los grupos familiares. El aire acondicionado dentro de la habitación no hay nada especificado, pero sospechamos que se va a permitir dentro de lo que es alojamiento, que es una charla que tuvimos el miércoles. La pueden ver en YouTube ahí en el link que van a pasar las chicas de la Agencia Córdoba Turismo. Y en relación a los grupos familiares y distanciamiento social, creemos que no se va a cumplir porque obviamente si esas personas se sientan en una mesa a comer, acá está el concepto de burbuja, ¿no? Ese grupo familiar es un núcleo y se mantiene unido en diferentes actividades. Entonces, puede ir a hacer ahí, decían, alquilar un bote a pedales. Obviamente, ese grupo familiar puede ir junto respetando este concepto de burbuja. Así que eran 2 dudas que estaban ahí dando vueltas y me parecía importante contestar. De todas formas, yo les quiero avisar que en algunos países de Europa se está recomendando ya el uso de tapabocas dentro de la casa, dentro del grupo familiar. O sea, la situación no está fácil. Justamente esta semana Francia tuvo otro pico de contagio y Alemania también. Entonces, lamentablemente no hay que bajar los brazos en este sentido. Vamos con el último punto y cerramos y así también vemos algunas preguntas. Si hay alguna pregunta que no hemos contestado, le pedimos que en el chat por favor la vuelvan a hacer porque quizás se nos ha traspapelado. En relación a la prestación del servicio, bueno, acá les traigo el ejemplo de Disney, que ellos de todo hacen dinero y ellos ya venden sus tapabocas oficiales con diferentes caricaturas. Entonces, bueno, me gustó el ejemplo como para traer de cómo hasta ellos le ven como la parte positiva, y pongo 1000 comillas de esta situación, y buscan también abrir y garantizar la seguridad de su personal y de las personas que van a los parques estos. Antes del servicio, lo importante es la información y la capacitación, algo que ya hemos dicho, pero tiene que estar muy claro todo. No queremos que ustedes después vaya la persona, el turista, y no use el tapaboca. Y ustedes estén peleando, o se póngase el tapaboca. Digamos, todo eso tiene que estar muy claro antes. ¿Y cuáles van a ser las medidas en caso de que la persona se niegue a usar el tapaboca o esté positivo? Es decir, todo eso para resolver los problemas durante la jornada tiene que estar muy claro antes e incluso ya lo pueden ir trabajando desde ya.
Y durante la actividad, bueno, esto, ¿no? Hacer cumplir y ser coherente con lo que informamos. De nada va a servir si nosotros informamos los protocolos, las prestaciones de servicio, y durante la actividad todo esto se desmadra y nadie cumple nada, porque en el momento que uno ya dejó de usar el tapaboca, ¿cuánto puede pasar a que todo el grupo se lo saque? Y esto en otras cuestiones. Entonces, durante la actividad tener mucho hincapié en esta cuestión. Y por último, y ya le dejo a Víctor, el tema de la desinfección y la limpieza de los baños y el registro, ¿no? Registrar todo, es decir, el registro, este grupo salió, la declaración jurada, tenerlo todo guardado, número de contacto de alguien cercano, en fin, todos estos registros no lo está pidiendo el COE, pero si llega a pasar algo, es importante de que ustedes lo guarden y sean precavidos en esa instancia. Víctor. En ese sentido, la importancia, porque muchos se están preguntando ahí sobre el tema de la declaración jurada. Bueno, la declaración jurada están en estos links que yo les estoy comentando, que están en el protocolo. La declaración jurada es muy simple, inclusive hasta se puede armar hasta a través de un medio informático. Hay muchas empresas inclusive que lo han hecho hasta con un código QR, para que de esa manera ahí se pueda brindar toda la información, ustedes la cargan en el celular. Son una serie de preguntas simples, entre aquellas, por ejemplo, si ha estado en contacto con alguna persona que haya tenido COVID, si ha estado en los últimos, todavía sigue estando, si viajó desde el exterior en los últimos 30 días, bueno, todas esas cosas están ahí y obviamente se ha ido actualizando a medida que fue avanzando este tiempo. Y fundamentalmente si uno ha tenido síntomas, todo eso se puede hacer en documento papel o lo pueden hacer a través de los medios informáticos. También es muy importante que a su vez ya esta declaración jurada ustedes se la vayan pasando al pasajero en forma previa, de tal manera que ya la pueda confeccionar y obviamente cuando lleguen, para también no perder tiempo, hacer todos los controles habidos y por haber y verificar que verdaderamente quien la completó es el pasajero que está regresando. Algo muy importante a tener en cuenta y que vale la pena resaltar es estar en contacto permanente y tener los números telefónicos de cada una de las clínicas, sanatorios, hospitales de cada una de las regiones, ciudades o pueblos en donde ustedes estén trabajando, justamente para tener ese número, para saber que si durante la estadía nos ha surgido algún pasajero que está presentando síntomas, obviamente para una atención rápida y de tal manera de que sea el servicio médico el que determine y dictamine si verdaderamente la patología que está teniendo o los síntomas que están teniendo están relacionados con COVID-19, porque por ahí pueden ser algunos síntomas y no es la enfermedad. Entonces, es muy importante tener en cada uno de los viajes, en cada una de las actividades, ese número telefónico de esa emergencia para que de esa manera, si hay alguna situación, obviamente se puedan poner en contacto rápidamente para tratar de brindarle la atención médica lo más rápido posible. Eso es fundamental, ¿bien? Y creo que, bueno, seguramente van a quedar muchas preguntas que ahí ustedes saben, las chicas que están coordinadas ya les han pasado las direcciones de correos electrónicos y todos los lugares en donde pueden dejar sus preguntas para que nosotros a posterior y a la brevedad se las estemos devolviendo. Buenísimo, Víctor. Mira, acá me están repasando algunas, que hay algunas preguntas que son muy, muy buenas y muy apropiadas. Te dejo una a vos, mientras la pensás yo voy respondiendo a algunas. Dice, ¿qué se Dale. entiende por equipo de protección personal apropiado para la toma de temperatura? ¿Se recomienda Bien, el uso de guantes? Te la dejo ahí y yo voy dale. respondiendo a algunas cosas. Dice, cupo máximo de personas, es una pregunta muy recurrente. Bueno, hasta ahora no hay nada dicho en ese sentido, solo hay un decreto, el 520 de Nación, que recomienda, al igual que gastronomía, el 50%. Pero hay que ir viendo, estén atentos, porque cómo esto se va a ir tratando en cada actividad. El uso de la pantalla facial
transparente no reemplaza el tapabocas, ojo con eso. Sí, acá me preguntan, así que cuidado con eso. El uso de la pantalla esa transparente se recomienda para las personas que están en contacto muy estrecho con el público, ¿sí? Atención al público, check-in, la persona que toma la temperatura en el supermercado, las cajeras, es decir, personal que está muy expuesto y que está en constante permanencia con personal exterior, digamos. El uso de tapabocas al aire libre, en ambientes soleados y con distanciamiento, también se tiene que usar, y bueno, la ley dice que sí. Dependerá de cada provincia cómo se implementa, pero si ustedes ven las playas de Europa, la gente en la playa con el tapaboca puesto, y bueno, cuando se meten al mar, se lo sacan. Incluso en las piletas al aire libre. Y la última, ya te dejo la palabra, Víctor, con piletas, ¿qué va a pasar? Bueno, ustedes para ir interiorizándose pueden ver el protocolo del COE para natatorios, que es para piletas deportivas, pero todavía no hay nada en relación a lo que es piletas de natación recreativas. Todavía no ha salido. Así que, pero pueden ir leyendo ese como para interiorizarse. Y ahora sí, Víctor, te cedo la respuesta. Bueno, gracias Francisco. Bueno, con relación a los elementos de protección personal de uso obligatorio, obviamente, y ahí también es importante tener presente lo siguiente. A nivel nacional existe un registro que lo exige la Superintendencia de Riesgo y también la RT, bajo una resolución 299, en donde a cada uno de nuestros colaboradores le entregamos estos elementos de protección. ¿Cuáles serán? Barbijos, tapabocas, como decía Francisco, al momento de toma de temperatura, no hace falta que tenga un traje especial como sí tienen los médicos al momento de estar trabajando con un caso que ya sabemos que está contagiado y que tiene una virulencia importante en ese caso. Para las personas que hagan la toma de temperatura, nos va a alcanzar con que tengan el guante de látex para sostener el termómetro, tener las toallitas higiénicas, tener el alcohol en gel o el alcohol en solución 70-30, el barbijo y la pantalla facial. ¿Por qué? Y de esa manera también exigir a quien nos venga a visitar que también utilice su barbijo. Y de esa manera ya tenemos una triple protección, que es, nosotros usamos el barbijo, no estamos expulsando ese flush para contagiar. Tengo la pantalla facial, es una doble barrera que tengo. Y desde el otro lado, la persona que nos viene a visitar y que estoy tomándole la temperatura, también utiliza su tapaboca. Entonces voy a tener 3 barreras que van a estar frenando la posibilidad de contagio, tanto de la persona que está tomando como de la persona que está asistiendo. Esas son las simples medidas. Y obviamente el alcohol en gel, desinfectar manos, lavado de manos constante y todas las veces que sean necesarios. Al lado de donde estemos tomando la temperatura, un cesto para disponer ahí las toallitas que le estamos dando a nuestro visitante para que de esa manera lave, sanitice sus manos, lave y las disponga ahí. Bien, esa es simple y sencillo. No nos hace falta nada mucho más importante que solamente eso. Gracias, Víctor, súper claro. Otra pregunta, en una Sprinter, por ejemplo, ¿qué cantidad de pasajeros? Bueno, seguimos con el criterio del 50%. Personal de limpieza, ¿hace falta traje especial? No, solamente el traje habitual. Algunos usan la máscara y el tapabocas y guantes por las dudas, pero pueden no usar el guante si es una limpieza general, ¿no es cierto? Ahora, si va a limpiar una habitación donde hubo un caso positivo, ahí sí todos los elementos de protección. ¿Dónde bajo la declaración jurada? Bueno, la declaración jurada está dentro de la página del COE provincial. Allí pueden ingresar al protocolo de industria, que es como el protocolo general, que yo también lo recomiendo con Víctor que lo lean, porque es un protocolo que les va a permitir ver criterios y ver documentación. Ese sí es un protocolo largo, creo que tiene más de 90 páginas, y al final en el anexo tienen un modelo de declaración jurada. Bueno, las preguntas, como decía Víctor, las vamos a estar respondiendo, los que quedaron pendientes.
espero que les haya servido. Nuestro aporte desde la universidad es simplemente apoyar y poder darle las herramientas para que ustedes puedan volver a trabajar lo más rápido posible y de la forma más sana, porque si esto se abre y nadie empieza a tomar las medidas, es muy probable que se vuelva a cerrar, y tenemos el ejemplo de Europa que así lo fue. Así que bueno, por mi parte, muchísimas gracias, gracias a la agencia y gracias a la Cámara, y te dejo, Víctor, para el cierre. Bueno, muchas gracias, Francisco. Voy a responder a una pregunta que hizo Ro. La verdad no presté la atención de dónde era, pero que hizo muchísimas preguntas y que obviamente sirvieron para ir dando respuestas. Porque no quiero que quede, digamos, que pase por encima. Ahí el protocolo habla de que no están permitidas las cabinas sanitizantes en los accesos. Bueno, no está permitido porque acá hay una resolución de la ANMAT. El ANMAT es el organismo a nivel nacional que obviamente regula toda la actividad relacionada con las aprobaciones de todos los productos alimentarios, farmacéuticos, etcétera. Bien. ¿Y por qué establece ANMAT y recomienda la no utilización? Primero, porque no han sido aprobadas, porque justamente no se hicieron todas las pruebas y ensayos para verdaderamente justificar de que los productos que ahí se utilizan sean los adecuados. ¿Por qué? Porque las primeras pruebas se hicieron con productos que van destinados a limpiezas de superficies, bien, productos muy severos y que pueden ser agresivos para las personas, para el cuerpo humano. Y es por eso que obviamente no están recomendadas, porque no han sido homologadas por el ANMAT, que es nuestro organismo que homologa todo este tipo de equipamientos, instalaciones, etc. Bien, por eso la respondí para que no quedara ahí, digamos, dando vuelta, y creo que es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Francisco. Hacer extensivo a través de ustedes el agradecimiento a la Universidad Siglo XXI por la colaboración permanente que nos dan y el trabajo mancomunado que hacemos con todas las universidades. Agradecer también a José González y a la Cámara de Turismo de la provincia de Córdoba por su colaboración en la organización de todas estas capacitaciones, y bueno, a ustedes por estar presentes. También aquí tienen la placa de las próximas fechas de capacitaciones en la semana que viene: turismo rural, turismo reunión y turismo aventura. Ahí tienen los horarios. También informarles que todas estas charlas y estos webinars van a estar alojados en la página de formación de la agencia, que es www.formacion.cordoba.tour.ar. Y también vamos a tener un mail para evacuar algunas dudas sobre los protocolos turísticos, que el mail es protocolosturísticos@cordoba.tour.ar, que ahí está también la plaquita. Bueno, espero que les haya servido y hasta pronto. Un abrazo grande. Los esperamos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Chao, chao.